¿Quieres activar correctamente TPM 2.0 y Secure Boot en una placa de base Soyo para usar Windows 11, BitLocker o juegos que requieren seguridad extra como Battlefield 6, Warzone, Valorant y otros títulos modernos? En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo correctamente usando una placa base Soyo SY Yanglong B550M, pero el proceso aplica para la mayoría de las placas Soyo. Antes de tocar el BIOS, preferiblemente hay que actualizarlo, por lo que asegúrate de tener una versión reciente, ya que es posible que Soyo haya mejorado compatibilidad y soporte en actualizaciones recientes. Si no sabes actualizar la versión del BIOS, aquí te dejo el enlace al video sobre cómo actualizarlo en estas placas base Soyo. Verifica si Windows usa GPT o MBR. Importante, Secure Boot requiere tu BIOS en modo UEFI. Si tu disco con la instalación de Windows está en MBR, entonces podrías perder la capacidad de arranque o carga de tu sistema operativo Windows. Si no sabes qué formato usa tu disco, revisa mi video donde explico GPT y MBR. Entrar al BIOS Soyo y desactivar CSM. Reinicia tu PC y presiona varias veces la tecla del o suprimir apenas aparezca el logo Soyo. Entrarás a Soyo UEFI BIOS Utility. Paso obligatorio. Como Secure Boot depende del modo UEFI, tendremos que asegurarnos de que el BIOS esté en modo UEFI y no en CSM, Legacy o equivalente. Vas al menú o pestaña de Startup, luego haces clic en Operating System Select y cambiamos el valor a Windows UEFI Mode. Recomendable presionar la tecla F10 para guardar y reiniciar al hacer clic en Yes para sí. Ahora, una vez de nuevo en la interfaz gráfica de la utilidad de BIOS, vamos a proceder a activar Secure Boot. Vamos al menú Security, luego hacemos clic en Secure Boot, ya que queremos cambiar su valor de Disable a Enable. Aquí es muy probable que nos informe del System in Setup Mode, de que no podemos habilitarlo completamente hasta que el sistema esté en User Mode y que tenemos que repetir la acción después de registrar el Platform Key. Abajo tendremos otro parámetro para Secure Boot Mode y hacemos clic para cambiarlo a Custom, y con ello nos permita hacer una restauración de las claves de fábrica, Restore Factor Keys. Esto nos preguntará si queremos proceder a instalar las llaves por defecto y le decimos que sí, yes. A continuación, puede que te pregunte si quieres reiniciar sin grabar y le dices que sí, yes. En este proceso, la dejas un rato y habrá dos comportamientos probables. A. Después de un tiempo regresa a la interfaz del BIOS, esto si no tienes una unidad de almacenamiento con algún sistema operativo instalado. O B. No regresa al BIOS ni a Windows y después de un tiempo simplemente apagas la PC y la vuelves a encender después de unos segundos para intentar entrar al BIOS presionando la tecla correspondiente. Una vez de vuelta a la interfaz de la utilidad del BIOS de Soyo, procede a ir al menú Security de nueva cuenta y si todo salió bien, entonces podrás ver Secure Boot no solo Enable, pero Active por activo, habilitando TPM 2.0. Para proceder con la activación de TPM, vamos al menú Advanced. Si tienes una placa base de plataforma AM5, lo más seguro es que esto ya estará activado por defecto. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Ahora aquí vamos al submenú Trusted Computing y luego veremos que lo más seguro es que Secure Device Support se encuentre Disable, por lo que como siguiente acción procederemos a cambiar su valor a Enable. Presionamos la tecla Escape para ir al menú o regresar al menú de opciones anteriores y ahora nos dirigimos a AMD FTPM Configuration y aquí nos debemos de asegurar de que AMD FTPM Switch se encuentra con el valor AMD CPU FTPM. Y con esto completamos la configuración de Secure Boot y TPM, procediendo a guardar los cambios y reiniciar con la tecla
tecla F10 y seleccionamos Yes para sí. Verificando TPM en Windows. Dentro de Windows presionamos las teclas Win de Windows más R y luego escribes tpm.msc y le das Enter o aceptar o ejecutar. Si ves que dice TPM está listo para usarse o versión 2.0, todo quedó correctamente configurado. Y si usas un TPM físico, algunas placas Soyo incluyen header, un cabezal TPM o conector. Hay que revisar el manual oficial para ver cuál es el conector de otra marca compatible. Y muy importante, si instalas un módulo físico de TPM, desactiva FTPM para evitar conflictos en el BIOS. Siguiendo estos pasos y en este orden, activa Secure Boot y TPM de forma simple, rápida, sin errores y dejando tu PC compatible con Windows 11 y demás juegos que requieran esta configuración de seguridad. Si este video te ayudó, deja tu like y suscríbete. Y si algo no te funcionó, déjalo en los comentarios para ayudarte.